Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Noche de charla, sesión 24, cuarta del tercer ciclo. Y voy a dejarles, para los que están prendidos a la transmisión en vivo, los datos de mi invitado. Sean bienvenidos todos. Noche de charla, como les decía, sesión 24, cuarta del tercer ciclo. Y hoy tengo el privilegio de poder conversar con un gran amigo. Él es Daniel Saavedra, quien en minutos ya se va a conectar. Y vamos a conversar de muchas cosas que sé que van a ser de impacto y que van a nutrir este tiempo y que podamos despojarnos o despejarnos de las noticias, de la actualidad, de ese tiempo de temor que podamos estar atravesando y que más bien aprovechemos al máximo este tiempo. Así que es con este fin que hacemos estas charlas, así que te invito a que te puedas quedar. Mi invitado tiene muchas cosas que compartir que sé que te van a ayudar un montón. Así que en minutos ya va a entrar Dani a la transmisión. Él es comunicador social, eh, ejerce un cargo que justamente vamos a hablar de eso también, ahondar un poco, que es el pastorado familiar. Es fundador de la revista Familia y junto con su esposa son directores del ministerio Transformados por el Pacto, que ellos utilizan el libro escrito por José González, que es Machismo y Matriarcado. Así que vamos a estar viendo sobre todos estos temas, especialmente él sabe mucho y tiene mucho que aportar en cuanto a la familia. Son tiempos complicados los que podemos estar pasando, quienes estamos en familia, y hablando de familia no solo hablo la familia que es esposo, yo con mi esposa y mis hijos, sino que hablo también de la familia en general. Puedo estar todavía viviendo con mis papás y estoy en cuarentena viviendo con ellos. Así que vamos. Mi invitado, la gente se va a ir sumando y quiero además saludar a toda la gente que se está prendiendo a este live. Saludos. Y ahí está. Dani, querido, no, no te escuchamos, Dani. Hola, hola. No, seguimos sin poderte escuchar. Mientras tanto, la gente, mientras vamos acomodando las cosas, Dani, te vemos, pero no te escuchamos. O si quieres cortar y volver a entrar. Eso, bueno, en instantes nada más vamos a conversar ya con Dani, con Daniel Saavedra. Como les decía, déjenme recordar un poco y saludar a todos los que están siendo parte de este live. Esta es noche de charla, la número 24, la cuarta de este tercer ciclo, y voy a conversar con Daniel, que es comunicador social, pastor familiar, es fundador de la revista Familia, y junto con su esposa son directores del ministerio Transformados por el Pacto. Va a ser una charla imperdible, así que yo quiero animarte a que puedas ponerte cómodo, cómoda. Si tienes por ahí un cafecito, un tecito, un mate, bienvenido, porque además si tú tienes preguntas acerca de temas de familia y muchas otras cosas que vamos a ir viendo, así que vamos a ver. Eh, Ahora sí, a ver, vamos. Ahí está, voy a ir saludando. Ahora sí, Ahora, ahora sí me escuchas, dime que me escuchas, por favor. ahora sí, Ah, Dan. ya estaba asustado. No sé qué le pasó al celular, el micrófono no quiso funcionar. Seguramente algo pasó con los audífonos, o sea que me los saqué. Pero estás bien, nos escuchas. Estoy perfecto, hermano. Estoy perfecto, escucho perfecto. Belleza.
Bueno, tengo ya entonces a mi invitado. Él, como verán también en la descripción, entonces él es comunicador social, pastor familiar, un término interesante que seguramente vamos a hablar y lo saben en este tiempo, en esta conversación. Es fundador de la revista Familia y junto con su esposa también son directores del Ministerio Transformados por el Pacto. Realmente, Dani, te doy gracias por darnos tu tiempo, por aceptar esta invitación y bueno, que pueda ser pues una linda noche. Así sea. No, te agradezco a ti más bien por la oportunidad que me das de poder compartir con ustedes. Chequeando sonido una vez más. ¿Se escucha bien, no? Se escucha perfecto. Perfecto. No, gracias más bien, querido Álvaro, por la oportunidad y el honor que me das de poder compartir contigo esta noche. Poder charlar esta noche. Exactamente, y vamos a charlar de muchas cosas y de hecho ya quiero comenzar con una que quizás va a hacer que nos puedas contar un poquito esta historia tuya, porque bueno, es la pregunta de rigor que estoy haciendo en estas noches, poniendo un poquito de ejemplo mi nena, que tengo una nena que va a cumplir ya 8 años, y ella a esta edad ya apunta a varias cosas cuando sueña con ser varias cosas de grande. Si bien cambia de mes en mes, ¿no? Comenzó primero diciéndome, papá, quiero ser DJ, ¿no? Y se quedó con eso y luego dijo, papá, ahora quiero ser, se me ha ido el nombre de la gente, empezó a ver pollitos, cómo nacen los pollitos, y granjera, Avicultor sí, o sí, 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 granjera. granjera, dijo, ¿no? Quiero ser granjera, y así. Mi pregunta va, querido Dani, el Dani de los 8 años, o ponle 10, ¿te imaginaba estar donde hoy en día está Daniel Saavedra? ¿Cómo era el Dani? ¿Cómo era la infancia? ¿Por qué procesos pasó para llegar más o menos donde estás? Wow, qué pregunta. Creo que nunca me había puesto a hacer ese flashback de qué es lo que soñaba hacer y si alguna vez soñé estar donde estoy ahora. Mira, creo que la respuesta así, simple y llana, sería no me imaginé estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. No, por lo menos no de la forma que lo estamos haciendo, o que lo estoy haciendo, que estoy viviendo ahora. Cuando era pequeño siempre he tenido un carácter más extrovertido que el resto de mis hermanos. A ver, déjame contarte un poco de mi familia. Mi papá y mamá, que algunos los conocen, Gastón y Beatriz Saavedra, tuvieron 3 hijos: Mónica, luego yo, Daniel, y por último mi hermano menor, Juan Pablo. Y yo soy el del medio. Y generalmente el hijo sándwich es el que dicen que es el que sufre más de todas las cosas que vive en la vida. Yo no puedo decir que he sufrido más, pero sí efectivamente fui un poquito más independiente que mis hermanos y de un carácter más extrovertido. Entonces, desde pequeño me gustó mucho el tema de, no voy a decir entretener a la gente, pero sí llamar la atención de la gente de alguna forma. Me gustaba hacer, mira, me acuerdo que hacía unos teatros, agarraba esas radios caseteras, no sé si tú te acuerdas, hay gente que tal vez Ah, que ni se acuerde, pero esas radios caseteras con el cassette y me ponía a grabar y grababa una conversación, pero en el cassette grababa la respuesta y luego yo actuaba la pregunta. Y luego sentaba a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a la gente y empezaba a hacer una actuación porque se me ocurrió hacer un show en casa, ¿no? Entonces vivía haciendo ese tipo de cosas, ese tipo de locuras. Me gustaba jugar a que era también locutor de radio y ponía la música en mi casetera. Ya cuando apareció el CD era obviamente mucho más fácil porque no tenía que adelantar o retroceder con el botón de fast forward. Entonces, se me ocurrían un montón de locuras de simplemente hacer algo por las otras personas. No me imaginé llegar un día
hacer lo que estoy haciendo de la forma que lo hago, pero creo que sí tenía una visión de poder hacer algo para los demás, hacer alguna cosa para los demás, para poder llegar a las demás personas. Entonces, creo que de alguna forma lo que de pequeño lo estuve viviendo, ahora lo estoy cumpliendo en alguna forma, pero no lo había soñado ni lo había pensado como está. Claro, pero vemos por la historia que nos cuentas, dentro de la descripción que tenemos ahí, de que, pero como que decides estudiar, o bueno, no sé, o sea, voy a decir esto con mucha delicadeza porque a veces, y ya nos ha pasado de que algunos han dicho, no, 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 lo que soy de carrera no es lo que yo quería, pero sí es lo que quería mi papá o mis papás, pero por lo que vemos, digamos, vemos que te gustaba estar con la gente, soñar con ser locutor y todo, y claro, vemos ahí que eres comunicador social, entonces como que iba ya de la mano el hecho de poder eh, comunicar. Eras muy Exacto, comunicativo. ¿De exacto, qué colegio exacto. ¿Perdón? saliste? Del Laredo. O sea que peor todavía, porque Laredo es un colegio musical, artístico, o sea que... Claro, pero Juanpi no salió del Laredo, ¿verdad? ¿O No, sí? también, también, ¿También? también. Ah, Sí, sí, mira, no, también. no, no, ese Pero, dato pero no lo tenía. tuvimos que pagar para que... No, no es cierto. Es una broma. Bien, pero bueno, o sea que había esa necesidad de comunicar. Seguramente el Laredo ayudó a canalizar muchas otras cosas, a despertar otras, y de ahí comienzas a estudiar comunicación social. ¿Estoy bien? Ahora, Estás bien, estás bien. ahora aquí va una pregunta clave en todo esto, porque hasta aquí hemos visto un tiempo, un recorrido, unas anécdotas que nos has podido contar, y hoy en día vemos de que junto con tu esposa están ejerciendo un trabajo que netamente tiene que ver con familias como tal, ¿no? De hecho, Mm. han fundado esta revista Familia, habla mucho de familia y todo eso. Pero mi pregunta, quizás para entrar en un contexto de todo esto y el por qué hacen esto, va, ¿cuándo y de qué manera entra Dios en escena en la vida de Daniel? Bueno, a ver, ¿dónde entra Dios en escena? Yo no nací en una familia cristiana, pero crecí en una familia cristiana. ¿Por qué? Cuando nace mi hermano menor, Juanpi, que lo conoces, nace con una deficiencia de salud, que, bueno, no sé si se conoce mucho, se llama hemofilia. La hemofilia es una ausencia del factor 8 de coagulación en la sangre. Lo que pasa es que cuando tienes hemofilia te haces una herida y empieza a sangrar y puedes morir desangrado porque no tienes el factor que coagula tu sangre. Mm. Si te haces un morete interno, se te hincha el codo, se te hincha la rodilla o puedes morir de un sangrado interno también. Entonces, es una condición que no tiene cura, pero tiene sí un tratamiento que es de por vida. Hasta el día de hoy no se ha encontrado una cura, pero un tratamiento que permite que los hemofílicos viven a largo plazo. Cuando mi hermano nace, aquí en Bolivia no existía ningún tipo de tratamiento ni mucho conocimiento médico al respecto. Entonces mis papás deciden ir a México en busca de ayuda médica. Yo era muy pequeño para entonces, yo tendría aproximadamente unos 3 años, 4 años de edad. Tengo muy vagas memorias de aquella época. Pero en México, un primo de mi papá, que era cristiano, lo empieza a llamar a mi papá para invitarlo a una reunión de estudio de la Biblia, de la palabra. Y mi papá me dice que él negaba y le decía, no, gracias, no, no me interesa, no quiero, no. Hasta que un día acepta solamente para que su primo lo deje de invitar. Se dice, ya, voy a ir, voy a escuchar y ya, acepté tu invitación, no me invites más. Y fue a esa reunión del estudio bíblico y nunca más salimos del reino de Dios como familia. Ese día fueron mis papás, fueron impactados por el Señor y a partir de ahí la historia de mi familia se transforma. Claro, yo crecí escuchando a Dios, pero también en mis años de juventud y estando en el Laredo, un colegio musical, pasé una época en la que no quise saber nada del Señor. Pasé una época en la que lo único que quería era hacer mi vida, lo único que quería era experimentar la vida
que todo el mundo quiere experimentar, y me acuerdo incluso hablar con Dios, porque mira lo interesante, ya desde pequeño también yo sentía como Dios me estaba llamando de alguna forma a servirlo, a través de la gente que estaba a mi alrededor, de mis propios padres, de lo que yo escuchaba de Dios, esa mi pasión por comunicar algo, sentía que Dios me decía, quiero que comuniques de mí. Pero cuando yo estaba en la adolescencia, me acuerdo un día hablar con Dios y decirle, no me interesa ahorita servirte, y se lo dije así. Si quieres que te sirva, lo hago cuando termine de estudiar mi carrera universitaria. Déjame vivir mi juventud en el colegio como quiera, déjame vivir mi juventud en la universidad como quiera, y cuando termine de estudiar, no sabía siquiera qué iba a estudiar, entonces hablamos y te sirvo. Y empecé a vivir la vida como quería, y una vida doble, porque los fines de semana iba a la iglesia y ayudaba en la alabanza, tocaba el bombo, tocaba la guitarra, pero en el colegio era un mal hablado, estaba con otra chica, o sea, era una doble vida la que yo vivía por mucho tiempo. Hasta que un día sucedió algo muy fuerte, que si tenemos tiempo te lo cuento en breve, que realmente cambió mi vida para siempre. Y te lo voy a contar así, la versión corta. Nos fuimos con mis papás y con un grupo de gente, de amigos y una familia de unos misioneros a un lugar, un carnaval, a un lugar allá por el campo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es por La Paz. Y acampamos al lado de un río. Y ese río era muy caudaloso. Y cuando ese río, alguien intentaba entrar, el agua era tan fuerte que se lo quería llevar. Había un muchacho, Javier Subieta, que él sí entraba al río porque él estaba pescando, y cuando la caña de pescar se le quedaba trancada en el río, él entraba, la destrancaba y salía del río, y el agua hacía no hacerle ningún problema. Bueno, en ese tiempo que estábamos ahí de campamento, durmiendo en carpas, el hijo del misionero, que era un poco mayor que yo, me dice, he descubierto un lugar más arriba donde el agua es más baja, crucemos al otro lado para aventurarnos. Y yo lo seguí. Cruzamos el río sin mayor problema, y al volver al otro lado, a medio cruzar el río, me entró el pánico. Me entró el pánico de tal manera que me quedé parado en medio del río. Y era un lugar que sí, el agua me llegaba hasta las rodillas, pero era muy fuerte el caudal del agua. Y me quedé parado en medio del río asustado, y empecé a gritar. Y le empecé a gritar al muchacho, a mi amigo Chris. Y Chris me dijo, te voy a sacar, me doy la vuelta y yo te saco. Entonces se dio la vuelta y trató de volver donde yo estaba. Pero yo pensé, si espero a que él se acerque, el agua me lleva. Entonces tengo que hacer algo. Me di la vuelta y vi una piedra grande que sobresalía de medio del agua a pocos centímetros de mí, pero estaba atrás mío. Entonces dije, voy a saltar y me voy a agarrar de esa piedra. Salté y nunca me agarré de esa piedra. Nunca. Resbalaron mis manos y el agua me llevó el río. ¿Has visto las películas donde el agua se ve así, cuando alguien se está ahogando? Es exactamente igual, exacto. Yo solo veía el agua por todas partes, me agarré de unas piedras, traté de sacar mi cara para respirar, el agua me venía fuerte, me solté porque no podía respirar, hasta que después de un momento me quedé trancado en otras piedras, logré sacar mi cabeza, logré respirar, y Chris, en una cara de pánico, logró acercarse a donde yo estaba, me jaló hasta la piedra de la cual me quise agarrar, y me dijo, voy a buscar ayuda. Y cuando fue a buscar ayuda, vino mi papá, que quiso entrar a sacarme, casi se lo lleva el agua también, era muy fuerte. Entonces dijeron, vamos a llamar a Javier, que es el único que puede entrar a sacarte. Estuve en el agua como tal vez unos 10 minutos, temblando de frío, temblando de miedo. Y cuando estaba ahí, miré al cielo y pude, no te voy a decir que lo vi a Dios, pero lo vi, ¿me entiendes? Pude como verlo, o sea, no estaba ahí, pero sabía que estaba ahí. Y sí escuché en mi corazón estas palabras. Él me dijo, tú me dijiste que me ibas a servir en el futuro. Y me dijo, tu futuro no está en tus manos, está en las mías. Tú no sabes si vas a llegar al futuro o no.
y yo quiero que me sirvas ahora. Para mí ese fue el momento que mi vida cambió. Yo estaba saliendo de el penúltimo año, entrando al último año de colegio. Mi último año de colegio realmente lo viví de una manera totalmente diferente. Wow, wow, qué tremendo. Y para la gente que está viendo, puede que haya gente que comparta la fe, ¿no? Puede que haya gente que comparta la fe y puede que justo hay algunas personas que como que acaba de decir esto es loco, mira, no sé qué se habrá tomado, pero justo yo analizaba igual hace poco varias cosas, no vamos a hablar en temas teológicos, no vamos a ahondar en eso, pero lo que tú decías, eso de que, o sea, si no lo viste, estoy seguro de que no te referías a que viste una persona No, y una mano, digamos, no. pero sentiste una presencia de que algo estaba en control de las cosas. Y Exacto, creo que así es como uno puede decir, es la mejor manera de mostrar el tema de cómo es Dios, ¿no es cierto? exacto. La anterior vez discutíamos con una persona que decía que no creía y todo, y yo le decía, viejo, pero tú estás loco, me decía, ¿no? Tú estás loco, tú le rezas y le oras a algo que no existe, no sé qué. Y yo lo veía bien cubierto y todo, y le dije, hermano, pero a ver, entonces, ¿por qué no mejor te sacas todo? Sácate el barbijo, sácate todo eso. Y me dice, pero viejo, me voy a contagiar, pero ¿de qué te vas a contagiar? ¿Quién ha visto el coronavirus hasta ahora? ¿Dónde es? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? No, pero estás creyendo en algo que te va a hacer daño, yo estoy creyendo en algo que me va a hacer bien. Y aunque no lo Exacto, pueda ver, así como el mismo virus que está ahí y es letal. exacto. Entonces, Tal cual. en ese sentido, Dani, es impresionante por lo que has pasado. Estoy seguro de que, o sea, es inexplicable esa manera, ese momento que has vivido, pero estoy Mm. seguro de que como tú bien dices, ¿no? A partir de ahí ha sido otra cosa. Mm. Entonces, ahora vemos, conociéndote un poco la historia y gracias por compartirnos, a toda la gente que está acá, te han llegado saludos desde, mira, te quiero hacer llegar, hay gente que se está conectando y te han mandado saludos desde Resistencia, Chaco. Oh, Ya, ahí mandan saludos para Dani. wow. En caso de que ustedes tengan alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran decir de Daniel o alguna consulta que quieran hacer, háganla por favor, están en libertad y vamos a ir leyendo también. Esa es la idea. Hoy queremos exprimir todo lo que Daniel nos puede compartir. En ese sentido, eh, ¿cuándo ven, porque ya estabas caminando en el ministerio, ¿verdad? Mm. Ya empiezas a caminar en esto de la seguridad, de estar con Dios. Ahora, lo que yo quisiera ver es este tema de cuándo Daniel, porque hay tantas áreas para trabajar, decías, estaba en la música, estaba en todo ese lado y todo eso, pero ¿de qué manera sientes que Dios te guía para que puedas hablar en este tema de la familia? ¿Has tenido que pasar por algunos procesos? ¿Qué te ha llevado a tomar decisiones? Yo sé que hay gente acá que está así, como que está en el servicio, está en Dios, pero dice, y ahora, como en la universidad, ¿no? O sea, estudio esto, pero había habido especializaciones, y ahora en qué me especializo, y cosas así. ¿Cómo, contanos un poco cómo vos ves, de qué manera y por qué procesos has pasado para que hoy en día estés tan metido en este ministerio que es la familia? Wow. Es una muy buena pregunta, eh, querido Álvaro, porque quiero decirles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que a ver, quiero ser cuidadoso con lo que digo para no ser malinterpretado, pero el hecho de ser cristiano no es un sello de garantía de que todo va a salir bien en tu vida, en el sentido de que no vas a tener problemas. Obviamente hay un sello de garantía de que creemos nosotros en que vamos a tener una eternidad con el Señor y ese es un sello de garantía segurísimo. Pero lo que me voy es que no quiere decir que todo el tiempo va a salir bien. Muchas veces van a venir muchas dificultades y muchas cosas duras a nuestra vida. Si uno lee la palabra del Señor,
Te das cuenta, por ejemplo, en la famosa parábola de los dos cimientos, el que construye, ¿no es cierto?, en la arena, el que construye sobre la roca. Cuando Jesús cuenta esa parábola, dice que a las dos casas, a la que es construida sobre la roca y a la que es construida sobre la arena, a las dos le viene viento, le viene lluvia, le golpean las aguas, es decir, los problemas le vienen a las dos casas. Pero la diferencia está en qué está fundamentada tu casa, si va a caer o no va a caer tu casa. Entonces, esa es la garantía que tenemos, el fundamento. Pero sí vamos a tener golpes en la vida. Como te conté, yo he crecido en familia cristiana, en mi juventud, en mis años de adolescencia, no quise el Señor hasta esta experiencia en la que Dios me jala y me agarra y me dice, quiero utilizarte, y entonces mi forma de vivir cambia y me enamoro del Señor. Me caso con esta hermosa mujer que es mi esposa al día de hoy, Pilar Rodríguez, el 5 de enero del 2002. Y nos vamos a un mes de casados, en febrero del 2002, nos vamos a Guatemala, allá a trabajar con un ministerio de misiones en Centroamérica. Estábamos, ya desde antes de casarnos, teníamos una visión de que realmente queríamos vivir para servir al Señor. Y trabajábamos muy fuertemente con los jóvenes, pastoreábamos jóvenes y demás, o sea, desde muy jóvenes hemos siempre estado en el servicio. Volvemos de Guatemala a Bolivia, nos vamos a vivir a Santa Cruz, yo tomo un trabajo en una empresa, estoy trabajando en la empresa, pero seguimos los fines de semana sirviendo a Dios con nuestro corazón, pastoreando jóvenes también, y estábamos muy activos en el servicio. Muy activos, pastoreando a los jóvenes con células, con esto, que el otro, aquí y allá, fines de semana, durante la semana trabajando. Y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que algo no caminaba bien en nuestra relación matrimonial. Andábamos tan ocupados con el trabajo y también con las cosas que servíamos y hacíamos, que nos dimos cuenta que estábamos muy distanciados entre nosotros. Además de eso, habían muchas heridas en mi corazón y heridas en el corazón de mi esposa, que a pesar de ser cristianos, no habían sido sanadas, cosas que teníamos en nuestro corazón que no habían sido resueltas, y eso nos distanció aún más. En vez de solucionarlas para unirnos, nos vimos cada vez más separados por esas heridas. Yo no entendía muchas cosas que mi esposa me decía, ella no entendía muchas cosas que yo hacía, y en vez de tratar de construir puentes, construíamos muros entre nosotros. Y te estoy hablando de que estábamos firmes en el servicio, haciendo muchas cosas para Dios. Llegó un momento, querido Álvaro, en que reventó, como se diría en Santa Cruz, porque vivimos varios años allá, reventó el puchichi, ¿no? Y reventó el puchichi pero fíjate, reventó el puchichi para nosotros, porque frente a las demás personas todo estaba bien, todo estaba muy bien. Íbamos los domingos, servíamos, hacíamos esto, pero en casa reventó el puchichi, y un día mi esposa me dice, me voy y me voy a España. Ella tiene pasaporte español, tiene doble nacionalidad, entonces se fue a España y me dejó con mis dos hijas pequeñas. Fue un tiempo muy, muy duro, muy duro. Y cuando ella se va, entonces es ahí donde yo decido hablar, ir a donde otras personas, los pastores, hablar con mis papás y decirles, estamos mal como matrimonio. Claro, todo el mundo abrió los ojos como platos y nos dijo, pero si ustedes se ven como una pareja tan firme y tan buena, ¿qué pasó? ¿De dónde salió todo esto? Y para hacer la historia larga, corta, fueron 3 meses y medio que estuvimos separados, ella en España, yo aquí en Bolivia, en Santa Cruz, y después de 2 meses de estar separados, Dios hizo un clic en mi espíritu y dije, no, yo voy a pelear por lo que es mío. Y empecé a clamar en oración. Y mi esposa en España pasó un proceso también que sería muy largo de contar, pero pasó un proceso también.
y muy duro, hasta que después de 3 meses y medio yo estaba trabajando en mi oficina y suena mi celular. En esa época no eran los celulares como estos, no había WhatsApp. O sea que era, Claro. era un costo de llamadas para poder hablar de vez en cuando. Estaba trabajando, suena mi teléfono y veo que es ella, lo contesto y escucho la voz de mi esposa quebrantada, llorosa, y me dice: Dani, cómprame mi pasaje de retorno, estoy volviendo a casa. Wow. No, me faltaron piernas para salir al banco, sacar el dinero, llamar a mi papá, prestarme plata, comprarle el pasaje. Y todavía recuerdo la noche en el que aterrizaba ese avión de Aerosur, que ya no existe, un avión de Aerosur aterrizando en Santa Cruz a las 4 de la mañana, que traía de regreso a mi esposa. Wow. Perdón, pero cuando recuerdo me emociono. Y la trajo de regreso, nos miramos en el aeropuerto, nos abrazamos. Todavía había un distanciamiento muy grande entre nosotros, pero nos abrazamos y nos dijimos: no sé cómo, pero Dios va a restaurar este matrimonio. Y Dios lo restauró. Nos restauró de tal manera el Señor que al momento de ser restaurados, sentimos que Él nos dijo: así como ustedes, hay muchas parejas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Quiero que ahora vayan y trabajen a favor de las familias, porque la familia es un testimonio de Dios mismo y sufre mucho. Entonces, a partir de ahí es que decidimos trabajar para las familias, y esto lo contamos, este testimonio lo contamos, porque no solamente hablamos de algo que hemos aprendido en los libros, sino de algo que hemos vivido. Mi esposa y yo somos un vivo testimonio de que la restauración matrimonial es posible, y lo Wow. sabemos por carne propia. Wow. Ustedes, imagínate si ahorita por el tiempo estamos tratando de hacer lo más resumido posible, enterarnos por lo que han tenido que pasar, el proceso que decías que tu esposita pasó cuando se habían separado. Eso es tremendo. Y déjame ahondar en algo, Dani, y Mm. obviamente con toda la libertad lo puedes responder o no. Pero, a ver, primero estamos hablando de que se casaron jóvenes. Sí. Sí, sí, yo tenía 25, ella tenía 23. Y casados ejercen el ministerio con jóvenes y todo eso. Y mira justo cómo se dan las cosas. Qué bueno es Dios cuando arma estas charlas, porque hace poco también podía conversar con otro amigo en común que pasó por un tema ya también de diagnósticos difíciles, que le dijeron: ustedes no van a tener hijos y nada de esas cosas y todo. Y, y mira, estoy viendo y relacionando esto un poco, porque él decía, justo es en los momentos de dolor donde Dios prepara más tu corazón, donde Sí, realmente es como que es ese momento como el oro que tiene que pasar por fuego y en el fuego mismo se pule y sale esta perla preciosa. En este sentido, ellos, por ejemplo, en medio de toda esa circunstancia, en medio de todos esos problemas y todo, su esposita era cuanto más trabajaba con niños, cuanto mm, más trabajaba con las parejas, cuanto más veían y acompañaban a las familias embarazadas y todo, en medio de una situación tremenda. No podían ni adoptar y tampoco podían tener. En este caso, tremendo. vemos a ustedes llegando de una restauración que no solamente a ti te ha emocionado, estoy seguro que a todos los que estamos aquí te están mandando saludos. Mauri José está con nosotros, Jay Mercado está con nosotros, hay varias personas que están mandándote saludos, querido Dani, María Laura también. Estoy seguro Oh, que varios saludos. estamos siendo emocionados con esto y quiero preguntarte así fríamente. Han tenido que ustedes se encuentran 4 de la mañana, el avión aterriza, se encuentran y deciden trabajar en la familia. ¿Esperaron a sentirse una familia o una pareja restaurada para restaurar o fueron restaurando en el proceso de restauración? Am,
Mira, creo que la respuesta correcta es que fuimos trabajando a medida que éramos restaurados. Pero, obviamente, al principio, cuando ella regresa, tuvimos que pasar un tiempo de cuarentena. Lo pondremos contextualizado, ¿no? De cuarentena, de cuarentena familiar. Cuando ella regresa de España, nosotros vivíamos todavía en Santa Cruz, ella regresa en un enero y para febrero, ya cuando ella me dijo que volvía, yo ya había tomado la decisión de volver a vivir aquí a Cochabamba, para empezar de nuevo todo. Y entonces ella llega un enero y un febrero nos venimos a Cochabamba y empezamos un tiempo corto de cuarentena. Y mira, lo que nosotros hemos aprendido es que hay procesos que duran mucho tiempo, porque hay muchas heridas y cosas que necesitan tiempo para sanar. Pero hay ocasiones en las que Dios hace algo sobrenatural y nos restaura de una manera más rápida. Nosotros, de alguna forma, hemos vivido ese proceso sobrenatural en el que en un periodo de tiempo corto, en unos meses, nuestra relación se fortaleció mucho más de lo que estaba antes. No estábamos, digamos, te voy a decir, éramos la pareja perfecta, no. Pero ya Dios nos empezó a poner en nuestras manos otras parejas. Entonces, yo te lo pondría de otra manera. ¿Esperamos hacer una pareja perfecta para poder ayudar a otras? No. Porque si esperábamos hacer una pareja perfecta, hasta el día de hoy seguiríamos sin hacer nada. ¿Sí? Porque yo no te puedo decir que somos una pareja perfecta, porque perfecto no hay ni uno solo. Pero sí somos una pareja restaurada, una pareja que ha aprendido a vivir lo que decimos creer. Mira qué interesante eso. Vivimos lo que decimos creer y tratamos de aplicarlo a nuestra vida. Perdón, amor incondicional, amarnos todo el tiempo, cuidarnos el uno al otro, caminar en el corazón del uno al otro. Me acuerdo una noche estábamos en Perú, porque Dios nos ha llevado a muchos países a compartir la palabra, y una noche en Perú, hace unos años atrás, volvimos al hotel donde estábamos alojados y hubo una situación que generó un pequeño roce entre los dos, y cuando llegamos al hotel, Pili se pone el pijama, se lava los dientes y me mira y me dice: necesito que aprendas a caminar en mi corazón. Se mete a la cama y se duerme. Hice la misma cara que tú hiciste ahorita, Alvarito. ¿Y qué quiere decir caminar en su corazón? Me quedé toda la noche, Espíritu Santo, revélame, ¿qué quiere decir caminar en su corazón? Durante los años fui aprendiendo qué significa eso, pero tenemos que aprender a caminar en el corazón el uno del otro. Y Dios ya nos dio la oportunidad, después de pasar un tiempo de restauración, de trabajar con pareja. A partir de ahí, pues lo que hacemos por los matrimonios y las familias fue creciendo, fue creciendo. Y cuando alguien nos dice: es que ustedes no saben lo que es estar mal, les decimos: sí sabemos lo que es estar mal. Exacto. Ahora, quiero hacerte, voy a irte lanzando preguntas. Si alguien también tiene ahí de los que están viendo, por favor, si hacen alguna consulta. Jay Mercado nos decía, quiero leértelo: Dani y Pili son una inspiración directa del amor de Dios para volver al diseño original de la familia, dice Jay Mercado. Amén, amén. Dani, han pasado por separación. Han pasado por separación. ¿Por qué procesos tú como hombre has tenido que lidiar para que, una vez abrazado a tu esposa porque volvía, no se vuelva a ir? ¿O por qué procesos has tenido que pasar? Estás pasando, estoy seguro, porque es un aprendizaje, pero me voy, y para ser más directo, me voy en ese sentido de que puede haber alguien que os esté escuchando también y que está en esas, que quizás no se ha separado físicamente, pero ya están separados mentalmente.
porque cree que la otra persona está mal y yo estoy bien y no puede ser, y ciertas cosas que estoy seguro que tú nos vas a ayudar más en este tema de estos procesos, hasta que uno como hombre, porque toca ahí hombre slash ego, hombre slash autoridad, ¿no? Y hasta dónde uno ha tenido, por qué procesos has tenido que pasar para esto. Mira, gracias a Dios vengo yo de una familia bastante estable con mis papás y mis dos hermanos, ¿no? Mi hermana mayor, mi hermano menor. A pesar de todo lo que pasamos por el tema de la enfermedad de mi hermano, pero una familia bastante estable dentro de todo. En mi cabeza yo tenía la idea de que todo se soluciona por sí solo, ¿no? En mi cabeza yo tenía la idea de que todo se solucionaba prácticamente sin hacer demasiadas cosas, porque en casa, bendito Dios, mis papás nos cuidaron y nos solucionaron todo. Entonces, cuando pasa este problema, el primer pensamiento que yo tenía era, bueno, creo que yo lo hice todo bien y creo que el problema está en ella, ¿no? Y creo que la que tiene que reconsiderar muchas cosas es ella. Pero yo no me había dado cuenta de la cantidad de errores que yo tenía, porque hay dos tipos de extremos a los que podemos llegar como varones. Uno es el extremo, como tú bien decías, hombre slash autoridad, ¿no? El extremo de que aquí se dice lo que yo, o se hace lo que yo digo y entra una violencia que no necesariamente es física, pero puede ser emocional, psicológica, de que yo soy el hombre, te callas la boca y qué sé yo. O podemos llegar al otro extremo, que es una inactividad absoluta. No tomamos decisiones, no tomamos una, no voy a decir autoridad, pero no tomamos la posición que como hombres nos corresponde dentro de nuestra casa. El ser violento tampoco es la posición, y el ser inactivo o el ser una persona que no hace lo que tiene que hacer tampoco es la posición. Yo estaba en ese lugar, no tomaba decisiones en casa, no tomaba determinaciones, no asumía mi papel de ser el esposo y la cabeza del hogar. Entonces, obviamente eso disparó en mi esposa heridas que ella también tenía de su propio hogar. Ella viene de un hogar divorciado. Imagínate, el papá no estaba, entonces ella creció sin un padre. Casarse y estar sin un esposo era un problema tremendo. Entonces, yo pasé por un proceso de confrontarme a mí mismo como esposo y como varón, de no verme como el hombre, voy a ponerlo entre comillas, perfecto, porque no tengo tantos traumas, ¿me entiendes? Sino de entender de que efectivamente tengo cosas dentro mío que no son el diseño de Dios. No estoy cumpliendo. Y un pasaje bíblico que a mí me golpeó está en Lamentaciones 4:12, que dice, escucha, nunca los reyes de la tierra, ni los que habitan en ella, creyeron que el enemigo se entrara por las puertas de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que estaban en guerra, la ciudad estaba amurallada y está protegida, el punto más débil es la puerta. Entonces, donde debes poner mayor cantidad de guardias es en la puerta. Lo que este versículo dice es que los reyes de Jerusalén no creyeron que el enemigo iba a atacar por el punto más débil de la ciudad. Por lo tanto, no la protegieron. Y Dios me confrontó y me dijo, tú eres el guardián de la puerta de tu casa. Y no te diste cuenta que no la estabas resguardando. Y el enemigo se entró por la puerta abierta. ¿Por qué? Porque no estabas asumiendo tu posición como hombre. Podemos hablar larguísimo qué significa la posición como hombre. Y lamentablemente Instagram no nos permite estirarnos con el tiempo. Pero la posición del hombre es resguardar natural, así como nos sentimos tan machitos y tan fuertes para al primero que se atreva a pelearnos y darnos de puñetes, lo mismo y más aún tiene que ser en el espíritu, proteger espiritual y emocionalmente a nuestras familias. Esa es nuestra posición como varones. No solamente pelearnos con el primer pelado que pasa y que nos
y que nos lanza un insulto, sino pararnos en contra de un enemigo que quiere destruir nuestras casas. Tuve que pasar por un proceso de entender cuál era mi lugar y un día me paré y dije, nunca más en mi casa se va a oír de destrucción en mi Wow. familia. Exacto. Mira, yo tengo más preguntas, pero quiero dar paso también a la gente que está preguntando. Aquí hay una pregunta que nos hace Pame. Dice, ¿hasta qué punto una pareja debe intentar seguir juntos, más aún si uno no es converso y peor aún, ver que esa desigualdad afecta al desarrollo de los hijos? Uh, esa es una tremenda pregunta y obviamente hay que tener mucho cuidado en la forma en que se responde. A ver, vamos a empezar de lo básico. ¿Hasta qué punto debe un matrimonio estar junto? Más allá de si es converso o inconverso. Cuando uno se casa, tiene que casarse con la idea de que se casa hasta que la muerte los separe. Es decir, la idea del matrimonio no es una idea de separación, no es una idea en la que dejo la puerta semiabierta por si acaso. Entré aquí y la cierro y aquí me quedo. Esa tiene que ser nuestra idea en cuanto al matrimonio. Sin embargo, algo que también hemos aprendido en el ministerio que llevamos adelante y en el trabajo que hacemos, es que cuando existe peligro, de la vida, ya sea de uno de los cónyuges o de los mismos hijos, y estamos hablando de un peligro de vida, un peligro de muerte, un peligro de trauma severo para toda la vida, es decir, si existe una violencia y un ambiente de demasiada hostilidad, entonces nosotros recomendamos una separación momentánea, no divorcio, una separación momentánea para tratar de restaurar ese matrimonio sin que el peligro siga existiendo para ninguna persona. ¿Me dejo entender? Es decir, no queremos no vamos a jamás decir, no, te quedas ahí, pero me va a pegar y me va a sacar, me puede hasta matar de un golpe. No, si existe un peligro real para algunos de los cónyuges o para los niños, lo aconsejable es separar para resguardar la vida, pero con la visión de buscar la restauración de ese matrimonio. Y si uno de los cónyuges no es converso, aquel que sí es converso tiene que realmente pedirle a Dios por la vida de la otra persona, porque la conversión no es algo que nosotros lo logramos por convencimiento. Solamente es el Espíritu de Dios el que hace eso, ¿no? El Espíritu es el que nos da convencimiento. Nosotros podemos dar la palabra, podemos compartir lo que se necesita compartir, pero el Espíritu del Señor es el que nos da convencimiento. Él es el que nos redarguye y nos da la convicción de pecado. Entonces, el creyente tiene un arma muy poderosa, se llama oración. Se llama oración. La oración, y se los digo por experiencia propia, porque así es como recuperé mi propio matrimonio, tiene mucho poder. Orar y realmente no repetir palabras, sino hablar con Dios, expresar tu corazón e insistirle al Señor, esa es la clave y Dios va a hacer. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y perdón si me estoy extendiendo, pero que está en Lucas 18, que habla de una viuda que le toca la puerta a un juez injusto, ¿no? Y le dice, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez le dice, ¿sabes qué? Como Kiko, cállate, cállate que me desesperas. Te voy a hacer justicia porque no aguanto más. Y dice Jesús, ¿cuánto más tu padre, que es tu padre, no te va a escuchar y hacer lo que tú le pides? ¿No? Y lo que nos está diciendo es, insísteme, no dejes de insistirme. 1, 2, 3, 4, 5 años, lo que tome, va a suceder. Entonces, pero si no hay peligro, si no existe un peligro inminente contra la otra persona, solamente es una relación que ya está muy desgastada, bueno, buscar ayuda, no cometan el error que cometimos nosotros
de no hablar. Nos quedamos callados por vergüenza. Lo mejor es buscar ayuda y seguir orando por el esposo o la esposa que no es inconversa. Exactamente. Igual, todavía tenemos unos minutos, así que si tienen preguntas podemos hacer y capaz hasta nos animamos a cerrar transmisión e iniciar otra para responder en caso de que no hayamos. ¿Te animas, no, Dani? Sí, claro, claro, por supuesto. Exactamente. Bueno, ahí creo que está respondiendo la pregunta. Dice, no existe ningún peligro físico para nada, solo es el tema de creencias, ¿no? Y la educación de los hijos y, claro, el ambiente tan disperso en casa. Claro, claro. Mira, yo sé y conozco la historia de muchos matrimonios en el que, bueno, la mayoría de historias que conozco es que la esposa es cristiana y el esposo no es converso. Han tenido obviamente muchos problemas, pero la esposa entendió esto, entendió el principio de que el matrimonio es algo que no se juega, no se lo toma a la ligera, y entendió también de que bien o mal el esposo era su cobertura, su esposo, digamos, el hombre que está sobre, que lleva, digamos, el hogar. Quiero tener cuidado con las palabras que utilizo para que se pueda entender lo que digo. Entonces, obviamente, en los momentos en los que se trataban de cosas que iban realmente en contra de la fe, la mujer, con todo respeto y amor, se paraba por lo que ella creía, y el esposo de alguna forma entendía y respetaba la fe de la esposa. Pero esto también se debe a que ella, otra vez digo, trataba con respeto al esposo, no estaba ahí para poner o imponer una cosa de su fe, sino para ser testimonio de Cristo dentro de su hogar. O sea, mira qué interesante. Así como vamos a hacer testimonio delante de otras personas, ¿cuánto más lo vamos a hacer dentro de nuestro propio hogar? Es ahí donde realmente se ve quiénes somos en Cristo. En nuestra casa se ve la realidad de nosotros. Mira lo que ha pasado en este tiempo de cuarentena. En este tiempo de cuarentena, nos hemos visto todos encerrados en nuestra casa y estamos pasando más tiempo juntos de lo que jamás habíamos pasado. Y lo que está sucediendo en muchos de los hogares es que estamos empezando a ver realmente lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en el corazón de la otra persona. No estamos delante de nadie para aparentar nada. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de poder ver realmente quiénes somos y quiénes son las personas que están con nosotros. Y es ahí donde se prueba realmente lo que dices creer. Y ¿sabes por qué hablo mucho esto de lo que dices creer? Este tiempo me impactó mucho algo que estaba leyendo. Pablo, el apóstol Pablo, escribe las cartas, las epístolas en el Nuevo Testamento, las cartas que él escribe, sobre todo las de Corintios, porque dice que la gente no podía vivir lo que decía creer. Le costaba vivir lo que decía creer. Y la mayoría de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas dentro de casa, nos cuesta vivir lo que decimos creer. Entonces, este es un tiempo y una temporada en la que con mayor razón, dentro del hogar, demostremos quiénes somos, en quién creemos y cómo debemos vivir delante de Él frente a la gente que mejor nos conoce, ¿no? Y la historia de estas esposas que durante años tuvieron que vivir eso, es que finalmente los esposos terminan acercándose al Señor. Y es más, sé la historia de una de ellas que durante 10 años oró por su esposo. Él no solamente terminó convertido, sino que ahora pastorean una iglesia juntos. 10 años. 10 años. Y él le hacía la vida imposible muchas cosas, pero ella respetaba. Si había algo, obviamente, que no iba con lo que ella, con lo que ella creía, con mucho respeto, se ganó el respeto de su esposo. Y después de 10 años, ganó al esposo también. Mira, estamos casi llegando al límite, creo yo, que está, porque queremos responder, queremos que sea este tiempo de edificación para los que están prendidos al live, así que si se animan, gente, vemos hasta dónde nos da
y nos volvemos a conectar. Hacemos como que una breve pausa y al instante yo vuelvo a iniciar el live para que así podamos seguir conversando con Dani. Entonces, voy a ir leyéndote las preguntas para que así podamos acordarnos. Y en todo caso, si no hemos llegado a responder en esta primera parte, te animo a todos los que nos están mirando que puedan volverse a conectar una vez que comencemos el otro live y puedan hacer nuevamente su pregunta. Aquí, Aldrin dice, ¿qué aspectos son importantes considerar antes de entablar el matrimonio cuando se está en una etapa de noviazgo? Esa es una, voy a irme adelantando un poco para ver. Mi esposo es converso y yo oro por él porque tuve revelación del Espíritu por sueños, visión y palabra de Dios. No sé si es inconverso tal vez. Mi esposo es inconverso y yo oro por él porque tuve revelación del Espíritu por sueños, visión y palabra de Dios. O tal vez es porque su esposo es converso, pero además está buscando algo más. No se entiende muy bien la pregunta. Dice converso, pero a veces el autocorrector nos juega una mala pasada. Y me han hablado otra vez de la conversión. Exacto, porque acá dice, y me han hablado otra vez de la conversión, a través de la conversión de Pablo. Entonces creo que es inconverso su esposo. Ok, entonces, gente, vamos con esta pregunta de Aldrin. Y luego vemos la otra. ¿Qué aspectos son importantes considerar antes de entablar el matrimonio cuando se está en una etapa de noviazgo? Bueno, a ver, uno de los primeros aspectos, y creo que va en relación con la pregunta que nos hacía la persona antes, que es el esposo, no sé si es la misma persona o no que escribió los últimos comentarios, pero primero ver obviamente que ambos crean en lo mismo, tengan una misma fe. Eso es sumamente importante, ¿no? Que ambos puedan caminar en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es hacer dos vidas que se conviertan en una. ¿Y cómo van a convertirse en una sola si efectivamente cada uno va a jalar por su lado? Déjenme decirles algo muy, muy importante y que no todo el mundo lo dice porque a veces puede sonar como muy mal interpretado, pero el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Entonces, porque si tú vas a confiar en tus sentimientos, el día en que te cases y pasen 5 años, 6 años de casado y de repente el sentimiento ya no lo tengas como lo tenías cuando estabas casado o en la etapa del enamoramiento justamente, y déjenme decirles que pasa, a cualquiera que está casado, no sé, voy a decir más de 2 años, así de crudo, no es que tú despiertas todos los días y dices, oh, amor mío, cuánto te amo. Es decir, o sea, hay días en los que uno despierta y dice, ¿y quién está durmiendo aquí a mí? Ah, es mi esposa, sí. No por malos, me dejo entender, sino porque como seres humanos nuestros sentimientos nos traicionan. Pero la decisión está en que yo he tomado la determinación de que voy a amar a esta persona por el resto de mi vida. Y esa es una decisión que se llama pacto. Esa es una decisión llamada pacto. Y el pacto es algo que no se rompe. Entonces, en el noviazgo necesitamos entender que el momento en que yo voy a unirme a esa otra persona, voy a contraer un pacto el cual no puedo romper. Y debo estar seguro o segura, si es hombre o mujer, de que efectivamente voy a cumplir mi palabra, no basado en un sentimiento, sino basado en una firme determinación de que voy a honrar a Dios y voy a honrar a la otra persona con ese pacto. Entonces, es bueno tomar en cuenta este gran detalle. Segundo gran detalle que es necesario tomar en cuenta es que es una persona con la que ya tengo una buena relación. Lo que sucede durante la etapa del noviazgo generalmente es como un tráiler de película de lo que va a pasar en el matrimonio, ¿no? Cuando tú vas al cine y ves el tráiler, ya nos cortó. Ah, no, estamos. Cuando vas al cine y... Está casi a punto. Está a punto. Entonces, cuando tú ves el tráiler de la película y te dicen, esto es lo que vas a ver, tú ya vas con una expectativa,
¿no es cierto? Ya dices, no, va a pasar esto y esto otro. Lo mismo es el noviazgo. Si en el noviazgo él te está maltratando, no digas, cuando me case me va a tratar mejor. Lo más seguro es que va a hacer lo mismo o va a ser peor. Si en el noviazgo ya has tenido muchos problemas, no digas, cuando me case esto se va a solucionar. Soluciónenlos antes. Hablen todo lo que tengan que hablar antes de casarse. Cuando nosotros damos un prematrimonial, tratamos de animar a las parejas. ¿Ya se va a cortar? Eso, se va a cortar, así que yo quiero proponerles, cerramos esta sesión y al tiro inicio otra, para responder otras preguntas más que nos han llegado. ¿Estamos? Sí. Ahorita